Bueno, pues estamos aquí desde Colombia y me enlazo con nuestro colega Manuel de Santiago porque dentro de las noticias importantes está esto que está dando a conocer la Corte de Justicia Internacional sobre el tema de la crisis climática en el mundo. Es un pronunciamiento muy relevante, es una opinión consultiva que se suma a otros planteamientos que se han hecho en los últimos días y de los cuales también hablaremos con motivo de esto, que es un llamado a la humanidad, en pocas palabras, una opinión consultiva desde esta instancia internacional en La Haya. Manuel, cuéntanos, ¿cómo va? Carmen, buenos días a ti, al auditorio de Aristegui en vivo, pues la Corte Internacional de Justicia emitió ayer un pronunciamiento histórico en el que concluyó que los tratados climáticos establecen obligaciones vinculantes para adoptar medidas contra el cambio climático y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos. De lo contrario, esto sería un acto internacional ilícito que podría dar lugar a reparaciones. La Corte considera que el cambio climático es inequívocamente causado por las actividades humanas que no están limitadas territorialmente y que representa una amenaza urgente y existencial con efectos graves y de gran alcance. La opinión consultiva, que no es vinculante, fue emitida por unanimidad y refuerza la base jurídica para que las naciones sean responsabilizadas por su inacción frente a la crisis climática. La CIG responde así a una solicitud de la Asamblea General de la ONU, respaldada por 130 países e impulsada por países del Pacífico y del Sur global. Carmen, las dos cuestiones que la Asamblea General de la ONU le pidió a los jueces que estudiaran fueron: ¿cuáles son las obligaciones de los países en virtud del derecho internacional para proteger el clima de las emisiones de gases de efecto invernadero? Y la otra, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas para los países que dañan el sistema climático? El juez Yuji Isahawa, que presidió el panel de 15 jueces, se pronunció a nombre de la Corte sobre las obligaciones de los países en la materia. Así lo dijo. As regards question A, put by the General Assembly, en relación con la pregunta A planteada por la Asamblea General, por unanimidad opina que los tratados sobre cambio climático establecen obligaciones vinculantes para los estados parte para asegurar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. These obligations include the following. A. State parties. Estas obligaciones incluyen lo siguiente. A. Los estados parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tienen la obligación de adoptar medidas con el fin de contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. B. Los estados parte, listados en el anexo 1 de dicha convención, tienen obligaciones adicionales de liderar la lucha contra el cambio climático, limitando sus emisiones y aumentando sus sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero. C. Los estados parte deben cooperar entre sí para lograr el objetivo fundamental de la convención. D. Los estados parte del protocolo de Kioto deben cumplir con sus disposiciones aplicables. Duty to cooperate with each other in order to achieve the underlying objective of the convention. E. Los estados parte del Acuerdo de París tienen la obligación de actuar con la debida diligencia, tomando medidas conforme a sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas para contribuir adecuadamente al objetivo de temperatura establecido. F. Los estados deben preparar, comunicar y mantener contribuciones nacionalmente determinadas, sucesivas y progresivas que, en conjunto, sean capaces de alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius sobre niveles preindustriales. G. Los estados parte deben seguir adoptando medidas para lograr los objetivos establecidos en sus contribuciones. Y H. Los estados parte tienen obligaciones de adaptación y cooperación, incluyendo transferencias tecnológicas y financieras que deben cumplir de buena fe. El juez señaló que el incumplimiento de las estrictas obligaciones impuestas en los tratados sobre el clima constituye una violación del derecho internacional. Así se pronunció la Corte en las palabras del juez sobre las consecuencias jurídicas para los países, es decir, sobre la cuestión B. As regards question B, put by the General Assembly.
En relación con la pregunta B planteada por la Asamblea General, por unanimidad opina que el incumplimiento por parte de un Estado de cualquiera de las obligaciones identificadas en respuesta a la pregunta A constituye un acto internacionalmente ilícito que implica la responsabilidad del Estado. The responsible state is under a continuing duty. El Estado responsable tiene el deber continuo de cumplir la obligación incumplida. Las consecuencias legales pueden incluir a. El cese de las acciones u omisiones ilícitas si continúan. B. Proporcionar garantías y seguridades de no repetición si las circunstancias lo requieren. Y C. La reparación plena a los estados perjudicados en forma de restitución, compensación y satisfacción, siempre que se cumplan las condiciones generales del derecho de responsabilidad estatal, incluyendo que exista un nexo causal directo y cierto entre el acto ilícito y el daño. Carmen, la opinión de la Corte fue solicitada en 2023 tras una campaña liderada por Vanuatu, un pequeño estado insular del Pacífico, que alertó sobre las amenazas existenciales del calentamiento global. Su ministro de Adaptación al Cambio Climático, Ralph Revengó, señaló tras conocerse las conclusiones que la CIG, que la opinión unánime de los jueces refleja la urgencia del tema y el consenso global de que hay que actuar con decisión. Además, adelantó que ahora llevará las conclusiones de vuelta a la Asamblea General de la ONU y que buscará una resolución que respalde su implementación y que impulse los cambios estructurales necesarios. Carmen, organizaciones internacionales y países como China y Colombia han recibido con beneplácito este pronunciamiento. Es la información que te tengo hasta el momento. Gracias, Manuel de Santiago. Pues muy relevante esto que nos estás diciendo, porque esta Corte Internacional de Justicia emitió este día, pues, en estas últimas horas, el día de ayer, pues, en los horarios correspondientes, emitió esta opinión legal histórica que establece estas obligaciones vinculantes para que los estados que forman parte de esta Corte Internacional de Justicia, pues, actúen contra el cambio climático y protejan los derechos humanos. Ahí está lo que dijo el juez Yuji Iwasawa, que destacó que los países deben cooperar para limitar el calentamiento global al menos de 1.5 grados según el Acuerdo de París. Hay tres grandes cosas estos últimos días, Manuel. Estamos hablando de que apenas hace algunos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos igualmente se pronunció con una opinión consultiva, la opinión consultiva 32 de 2025, Emergencia Climática y Derechos Humanos. Hay que pues ir viendo cómo los organismos internacionales se están alineando con pronunciamientos de alto impacto como el que estás mencionando en estos momentos, más lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hace pocos días. Esto que derivó en una opinión consultiva también muy relevante en materia de las responsabilidades de los estados en materia de derechos humanos y emergencia climática. Y le sumo, Manuel, a este conjunto de pronunciamientos internacionales sobre la crisis energética en el mundo y climática. Estamos hablando de la crisis climática, pues está lo que dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, también esta semana. Así que son pronunciamientos de alto alcance, de alto impacto en relación a este tema que es urgente. Y bueno, pues ahí está el tema que nos informas, la Corte Internacional de Justicia emitiendo esta opinión legal histórica, estableciendo obligaciones vinculantes para los estados que deben actuar contra el cambio climático y proteger los derechos humanos. Gracias, Manuel. Estamos en contacto y buenos días. Gracias, Carmen. Seguimos pendientes. Seguimos al pendiente. Muy relevante todo esto. Y bueno, pues esto va obligando a los estados, a las sociedades, al mundo, a la humanidad, hay que decirlo, a subrayar la conciencia necesaria sobre esta problemática que pues agobia al planeta que habitamos. Así que de todo esto seguiremos hablando. Esta es una noticia importante y quisimos destacarla de esta manera. Regresando a nuestras cuitas nacionales, le cuento que el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, informó que el operativo Liberación logró desarticular parte de la red de la familia michoacana que controlaba la economía de 14 municipios en el Estado de México. Es impresionante. Bueno, a ver, no es que no nos imaginábamos que algo así ocurría,
pero ver la dimensión, ver los elementos que ha puesto a la luz la autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en México es muy impactante, porque estos personajes, esta red de la familia michoacana, controlaba literalmente la economía de 14 municipios en el Estado de México. Este grupo criminal operaba en sectores como alimentos, construcción y transporte, mediante extorsiones con apoyo de empresarios y funcionarios. Fueron detenidas 8 personas y localizados 52 inmuebles vinculados a estas actividades ilícitas. Esto fue lo que dijo García Harfuch. Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente, secuestro y delitos contra la salud. El despliegue contó con una fuerte presencia de la Guardia Nacional en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria. Como resultado de estas acciones operativas se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extradición. Pues ahí está todo lo que se expuso de esta red de criminales que estaban pues asociados con el abasto, con lo que es la actividad comercial, con obligar a los constructores, a los comerciantes, con una red de extorsión tremenda. Y bueno, pues de esto estaremos hablando más ampliamente esta mañana. Sin duda, un operativo muy relevante que nos habla de las dimensiones que ha tomado en México este tipo de actividades criminales que someten a las poblaciones, a municipios enteros, pues sometidos al yugo criminal. De esto estaremos hablando más ampliamente esta mañana. Y hablando de grupos criminales, se informó que Pinto Madera, uno de los líderes del grupo criminal conocido como La Barredora en Tabasco, fue detenido ayer en Jalisco. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, afirmó que Pinto Madera es responsable de la escalada de violencia en Tabasco desde enero de 2024. Detalló que Pinto Madera cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible. También, por cierto, hablando de García Harfuch, informó que la detención en Paraguay de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, no está relacionada con la investigación sobre el grupo criminal La Barredora. Confirmó que no existe orden de extradición ni vinculación de Gerardo con los delitos que se investigan. Ayer conversamos con Valeria Durán, la periodista que dio a conocer esta información a través de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sobre este sujeto detenido del extranjero, hasta hace unos minutos confirmamos con la Fiscalía General de la República que él no tenía orden de extradición, es decir, no está relacionado con los delitos por los que estamos buscando a los otros objetivos de La Barredora, incluyendo al objetivo principal, que estamos colaborando con el Estado de Tabasco. En este caso no lo tenemos relacionado ni con estos delitos ni con esta investigación y por lo que entiendo, a menos que la Fiscalía informe más adelante, no hay una orden de extradición en contra de esta persona. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el senador Gerardo Fernández Noroña interrumpió a 3 legisladores que hablaban sobre la orden de captura contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, nombrado por el actual senador Adán Augusto López. Fernández Noroña argumentó que no se podía hablar del tema porque no estaba incluido en la agenda legislativa de este miércoles 23 de julio. Este fue el momento en que interrumpió a la panista Ayuli Martínez. Mire usted la escena. Necesitamos también que se investigue a los servidores públicos potencialmente relacionados, ya sean servidores públicos, superiores jerárquicos o inclusive también subordinados. Se deben conocer las razones exactas que le permiten la permanencia. Un momento, senadora Martínez Simón. Yo quiero decir nada más que no es el tema. El artículo 48, numeral 3,
de las reglas básicas, dice: la moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando ésta se aparte del tema. Bueno, pues se apartó del tema según Fernández Noroña y entonces pues hizo esta interrupción del asunto que bueno, va a ser muy difícil que se deje de hablar obviamente del caso Bermúdez Requena por mil razones, y en el ámbito político pues es uno de los puntos más candentes de lo que está ocurriendo hoy en México. Así que bueno, de todo eso estaremos hablando y por lo pronto dejamos aquí correr esta escena que le comenté. En otros asuntos le cuento que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum reafirmaron su interés por profundizar los lazos económicos y comerciales entre los dos países tras el anuncio de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, pues a los dos países y al resto del mundo. Estamos hablando de que este es un comunicado de la presidencia brasileña en donde Lula da Silva resaltó la importancia de fortalecer el comercio bilateral por la incertidumbre que se vive actualmente, en una clara referencia a las medidas de Trump, aunque sin mencionar directamente el tema. El mundo. Bueno, pues el mundo sigue de cerca lo que ocurre en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones falló este miércoles en contra de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimina o que pretende eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país. La decisión da respaldo a un fallo anterior emitido por una corte en menor instancia, tacha la acción del presidente Trump de inconstitucional e impide que se pueda implementar a nivel nacional. La demanda fue presentada por parte de 4 estados con gobiernos demócratas: Washington, Arizona, Illinois y Oregón, y supone la primera vez que un tribunal de apelaciones emite un fallo sobre este caso. Es una de las medidas de Donald Trump más fuertes porque tiene que ver con no reconocer o condicionar el reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense. Así que bueno, pues ahí está esta decisión, resolución judicial de alto impacto también allá en los Estados Unidos. El gobierno de Rusia informó que se alcanzó un nuevo acuerdo de intercambio de presos con Ucrania que incluirá al menos 1,200 personas de cada lado. Rusia adelantó que se espera una cuarta ronda de conversaciones de paz entre las partes en la que se analizará la posibilidad de declarar breves treguas de 24 a 48 horas en el frente para que los equipos sanitarios puedan recoger a los heridos y cuerpos de soldados. Tremendo lo que ahí ocurre. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, denunció que Rusia respondió a una propuesta de alto al fuego con un ataque a gran escala durante la noche. Dijo que Rusia usó más de 100 drones y 4 misiles contra zonas residenciales, infraestructura e infraestructura energética en varias ciudades. Al menos 7 palestinos, entre ellos un niño y una mujer embarazada, murieron ayer a causa de un bombardeo ejecutado por Israel contra la ciudad de Gaza en medio de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. De todos estos temas y más le estaremos hablando esta mañana de jueves. Gracias al público que está siguiendo esta transmisión a través de la radio. Saludos a las estaciones de radio de Grupo Radio Centro en México. Gracias a quienes están conectados en otras plataformas de Aristegui. Y muchísimas gracias si usted está viendo y escuchando este programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo con internet a través de www.aristeguinoticias.com. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, auditorio. Ya está listo el escenario tapatío. El proceso de renovación de la cancha en el Estadio Akron de Guadalajara
concluyó este martes y cumple con todos los requisitos exigidos por la FIFA para ser una de las sedes del Mundial 2026, afirmó Sebastián Muñoz, responsable de mantenimiento del inmueble tapatío. Se cumplieron los requerimientos de la FIFA. Quedan muchos partidos, bastante desgaste. Tendremos un cambio de estación. Por lo tanto, los trabajos de afinamiento de la cancha se van a realizar en marzo, dijo Muñoz a los medios de comunicación. En un recorrido por el escenario, Casa de las Chivas del Guadalajara, el encargado del estadio dio a conocer que representantes de la FIFA asesoraron y supervisaron los trabajos en la cancha durante los 60 días que duraron las obras. Muñoz detalló que se instalaron nuevos sistemas de riego y drenaje, además de poner un tipo de suelo acorde a los pedidos de la FIFA y un nuevo césped desarrollado por la Universidad de Oklahoma y producido en Nuevo León. En tanto, Ainara Satarain, gerente senior de operaciones del Estadio Akron, dio a conocer que el escenario tapatío estrenará pantallas LED mejoradas, tanto a pie de cancha como en las cabeceras altas del inmueble. Estamos actualizando las megapantallas. Van a ser el doble del tamaño de lo que teníamos antes. Son con una tecnología LED, definición 4K. Entonces va a cambiar también la experiencia del aficionado que nos visite, afirmó. Añadió que junto con los gobiernos estatal y municipal trabajan en el proyecto de un tren eléctrico que conectaría la entrada del estadio con la avenida Periférico, una de las vías principales para llegar al inmueble para facilitar la llegada y salida de la afición. Dará servicio a toda la gente que llega de forma peatonal al estadio y mejorar el transporte público que ingresa también aquí, y también con el objetivo de la sustentabilidad y de mejorar la experiencia de nuestro aficionado, agregó. El Estadio Akron tiene capacidad para 46,000 personas y ha sido escenario de los Juegos Panamericanos y de la Copa Mundial Sub-17, ambas en 2011. Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 140 partidos del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio del próximo año. Será la tercera ocasión que la Perla de Occidente reciba partidos mundialistas, tras las ediciones de 1970, cuando el combinado brasileño encabezado por Pelé jugó en el Estadio Jalisco los partidos de la fase eliminatoria, así como los de cuartos de final y semifinales. Y en el Mundial de 1986, el Estadio Jalisco y el 3 de marzo recibieron a las selecciones de Brasil, España, Irlanda del Norte y Argelia durante la fase eliminatoria. El próximo año, Guadalajara será sede de 4 partidos de los grupos A, K y H del Mundial, entre ellos el del 18 de junio, en el que jugará México. Recuerde que puede consultar toda la información deportiva en nuestro sitio www.aristeguinoticias.com.